Bueno, buenas tardes a todos. Me presento, mi nombre es Juan Weber. Hoy en día estoy representando como CEO a División Informática. Un poco este taller, primero, principalmente quiero darle la bienvenida a este taller que diseñamos un poco basado en una encuesta que hicimos en nuestros clientes, que tienen un poco las mismas preocupaciones que nosotros, que es cómo está pegando todo lo que es la inteligencia artificial y las nuevas tendencias dentro del negocio financiero. Un poco también lo que queremos hacer en este taller es poder dialogar, poder compartir, hacer un trabajo en comunidad y estamos muy contentos y agradecidos por la participación de dos referentes de la industria, como son Jorge y Diego. Jorge Garau hoy en día está como CEO de la consultora FSC, tiene una amplia trayectoria en el mercado financiero, más de uno seguramente lo conoce, y se está dedicando fuertemente a lo que es la transformación digital, al manejo de tecnologías disruptivas aplicadas mayormente a lo que es el negocio financiero. Y algo muy importante que él hace, hoy en día está trabajando con nosotros también, ayudándonos en lo que es el management de la empresa. Él ayuda a armar modelos de optimización, modelos de flujo de fondos y demás para lo que son financieras y negocios que pueden ser negocios de cobranzas y demás. Así que nos da un aporte muy importante. Está muy la tendencia en la tecnología, así que es un placer y un gusto y realmente espero que podamos aprovechar todo su know-how. Después, por otra parte, está Diego, también un referente de la industria, gerente de Business Management Analytics en Bismarck, que es una empresa de análisis de riesgo mayormente. Bueno, después Diego va a hacer la presentación, pero es una empresa que está dedicada a lo que es el análisis de datos y la creación de soluciones inteligentes y modelos predictivos. Él también nos va a ayudar a entender un poco cómo se puede aplicar la inteligencia artificial al análisis predictivo y para sacar conclusiones que los humanos quizás no podemos sacar tan fácilmente. Así que bueno, él también lo va a saber explicar mucho mejor que yo al tema. Y como objetivo del taller, principalmente lo que queremos es que ustedes puedan aprovechar todo lo que ellos saben, todo lo que ellos han estudiado y trabajado y puesto en práctica en la industria y puedan sacar de esto provecho para aplicarlo dentro de sus negocios o quizás si tienen perspectiva de abrir algún negocio en especial o trabajar algún punto de los que ellos van a estar explicitando, les pedimos que por favor nos avisen, nos vayan escribiendo, va a estar el chat abierto, eh, vamos a ir mandando algún tipo de pregunta o encuesta para ir siguiendo un poco el taller, para que nos respondan y que sea lo más interactivo posible, ¿no? Eh, Bien, después lo que es el contenido del taller, una primera etapa de tendencias de la industria financiera que va a estar mostrando Jorge, muy interesante para saber cómo viene en materia de números y distintos aspectos. Después el impacto de la inteligencia artificial en las soluciones financieras. Esto también es para la optimización del ciclo de vida del crédito, cómo podemos aplicar un poco toda esta nueva tendencia en nuestros modelos actuales. Es decir, tratar de bajar a la tierra o aterrizar un poco todo esto y también soluciones financieras para pequeñas empresas. Esa es la parte que realmente también queremos que aprovechen porque sabemos que hay todo tipo de negocios, pero que siempre hay que pensar en lo pragmático y cómo aplicar, ¿no? Todas estas nuevas tendencias. Así que nada, sin más los dejo con ellos. Va a comenzar Jorge y cualquier duda nos van escribiendo. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes, mucho gusto, sobre todo a las personas que conozco de hace ya tantos años transcurriendo por esta industria. También, por supuesto, a las que no conozco, sé que hay gente de distintos países
Había gente de México, había gente de Argentina, había gente de Paraguay, había gente de Perú, había gente de Chile, había gente de Uruguay, creo que había gente de Colombia. Así que nada, si me olvido de alguno, le pido disculpas. Ahora vamos a empezar con esta presentación. Un warning, un aviso anterior. Cuando vean cifras en general, como son agregados, más allá de la calidad del dato, nosotros trabajamos con Statista como fuente de datos, que en general eh, son muy buena, es muy buena la información que maneja, pero siempre hay diferencias. O sea, vos mirás información por el Banco Mundial, la misma información, la mirás por el Banco Mundial, la mirás por el FMI, la mirás por la CEPAL, la mirás por Statista y los números cambian. O sea, no cierran unos con otros. Entonces, tomemos los números siempre, y es un consejo, como proxies, o sea, como grandes aproximaciones que nos dan una idea de contexto, básicamente. No quiere decir que sean absolutamente precisos, pero no es lo mismo entender que hay miles, cientos de miles o millones. Y de eso se tratan los números que vamos a estar pasando. Este, espero que todo salga bien. Eh, el primer tema es, de lo que vamos a hablar ahora es de poner contexto. Como estamos hablando para Latinoamérica, acá hay un tema con los números, porque son números tan grandes que a veces son difíciles de entender. El PBI acumulado de América Latina, no de América del Sur, sino de América Latina, con lo cual estamos incluyendo de México para abajo, son 5.763 billones de dólares. Billones no en el sentido americano de la palabra billones, que son 1.000 millones, sino en el sentido latino de la palabra billones, que son millones de millones. La particularidad que tiene América Latina es que los 5 países que tienen el PBI más grandes representan el 80% del PBI regional. Esos 5 países son Brasil, México, Argentina, Colombia y Chile. También podemos incluir Perú, que con Perú nos vamos al 84% aproximadamente. También para dar contexto, esto que dice tercera plataforma, tiene que ver con la evolución que fue llevando la tecnología. Allá por los años 50 empezó la primera plataforma, es como para que tengan contexto nada más. Empezó la primera plataforma, esa plataforma tecnológica estaba basada en mainframes, en las grandes máquinas, en los grandes centros de procesamiento. Después eso evolucionó en los años 80 a la segunda plataforma, que tuvo más que ver con el desarrollo de las PCs y la estrategia de redes, lo que se conocía como WAN o como LAN, dependiendo del concepto. Y ahora estamos en la tercera plataforma, que es la última etapa que alcanzó la tecnología. Básicamente en esta tercera plataforma se basa en 4 pilares, que es la movilidad, que es la integración social a través de redes sociales y a través de comunidades que se forman, ya sea en Instagram o en las diferentes redes sociales como Twitter o como LinkedIn o cualquiera de esas. Todo lo que tiene que ver con Big Data, que es la posibilidad de procesar grandes volúmenes de información. Y por último, pero no menos importante, porque es lo que permite la conectividad independientemente del lugar donde estemos y que cuando quiero conectarme con mi aplicación a través de un móvil lo pueda hacer, es todo el concepto de nube. Estos son los conceptos que hacen posible todo el desarrollo de negocios que se dio después. A esto se le suman 2 conceptos, que es el desarrollo de la inteligencia artificial
y uno que es crítico en el mundo digital, que tiene que ver con la seguridad de la información. Muchas veces no le prestamos tanta atención a este tema hasta que tenemos alguna urgencia y ahí empezamos a entender por qué las cosas son importantes. Cuando hablamos de digitalización forzada, ¿de qué estamos hablando? Ya teníamos un mundo preparado en términos tecnológicos para poder operar de manera remota y virtual, pero digamos la costumbre humana no estaba relacionada con operar de manera remota y de manera digital y virtual, sino que se basaba en localizaciones físicas, en transporte. Íbamos a los comercios, íbamos a los trabajos, necesitábamos estar en el espacio físico y de repente nos agarra una pandemia, que si lo miran siguiendo la secuencia de la evolución tecnológica, casi que parece a propósito, porque es, bueno, ya tengo todas estas posibilidades, pero con esto me aseguro que esto despega de manera absoluta. Entonces tuvimos la pandemia, tuvimos el aislamiento forzado, y eso nos afectó, no afectó tanto la tecnología, sí afectó el uso de la tecnología, pero había mucha tecnología que ya estaba disponible y que no estaba siendo usada. Pero lo que más afectó fue lo que nosotros llamamos un cambio en la experiencia humana. Estamos acostumbrados a hablar mucho de la experiencia del cliente. O sea, cómo es la experiencia de alguien que quiere comprar un producto. Esto es más trascendente, esto es cómo impacta en tu modo de vida, cómo impacta en tu expectativa, cómo impacta en la forma en que vivís, no en la forma en que compras. Obviamente, al impactar en la forma en que vivís, impacta la forma en que compras. ¿Por qué digo que impacta en la forma en que vivís? Porque nos llevó a tres condiciones que si no están, producen una gran insatisfacción y una gran fricción, que son básicamente la disponibilidad. Yo lo quiero, donde quiero, cuando lo quiero 7 por 24 por 365. La otra característica es la automaticidad, que también se puede equiparar a inmediatez, digamos. Las cosas las quiero ya, no quiero estar esperando, no quiero esperar que abra el banco mañana, no quiero esperar que la financiera a las 3 de la mañana me conteste, no quiero esperar que quiero hacer una compra por internet y me falta un proceso que me van a contestar mañana. Eso provoca mucha fricción porque no es la fricción del cliente comprando, sino es la fricción de la persona en su forma de vida. Y por último, la autonomía. Después de la pandemia, queremos hacer las cosas de manera autónoma. O sea, preferimos empezar un proceso y terminarlo simplemente tocando, haciendo clics en botones o diciendo sí, no, o lo que fuere. Estos tres conceptos, que de alguna manera no parecen muy importantes, son los que regulan el funcionamiento económico de la sociedad en este momento. Y va más allá, pero nosotros nos vamos a focalizar en todo el desarrollo comercial de lo que tiene que ver con productos financieros. Entonces, vamos a pasar a este slide, que es un resumen de lo que vamos a ver después. O sea, hay 5 tendencias principales que sintéticamente se resumen. Primero, aumento en la cantidad de usuarios de Internet. Segundo, aumento en la cantidad de usuarios de e-commerce. Tercero, aumento en el volumen de negocios de e-commerce. Cuarto, aumento en la cantidad de usuarios de smartphone. Y por último, aumento en la cantidad de usuarios de pagos digitales. Estos 5 conceptos ordenan la industria, de alguna manera. Entonces vamos a ver en detalle de lo que hablamos. Cuando hablábamos del aumento en los usuarios de Internet, en Latinoamérica, en los 15 primeros países de Latinoamérica, no son todos los países de Latinoamérica, sino que son los 15 primeros sobre los cuales hay datos informados en Statista, tenemos 466 millones de usuarios de Internet. Otra vez con la particularidad que los 5 primeros países vuelven a cumplir un Pareto casi perfecto. O sea, en este caso Perú
a diferencia de en el PBI, en términos de usuarios, tiene más usuarios que Chile. Entonces, si tomamos los 6 primeros, estamos viendo que estamos llegando a un 84% de gente que son usuarios de Internet. Tendencias. En términos, recién hablamos de usuarios de Internet, 466 millones. Ok, usuarios de e-commerce, 337 millones. No podemos comparar los 466 millones con los 337, porque estos 337 corresponden a la totalidad de países de la TAM. El dato anterior era solamente de los 15 primeros países, pero nos da un proxy, nos da una idea de cuál es la magnitud de lo que estamos hablando y por qué se ordenan las cosas como se ordenan. ¿Cómo fue evolucionando el e-commerce en la TAM? Bueno, en el año 2017, el total transado en e-commerce fue 46 mil millones y la proyección para el año 2023 son 136 mil millones. Y se espera que para el año 2027 esos 136 mil millones se conviertan en 218 mil millones. Sí hay un impacto a partir de la pandemia, pero ya venía creciendo. Si ustedes ven, veníamos creciendo en usuarios de e-commerce como una tendencia natural de la evolución de los negocios. Después tenemos usuarios de smartphone. Acá hablamos de suscripciones de smartphone para toda América Latina. En este año, 2023, son 588 millones de personas que tienen un smartphone en la mano en América Latina. Finalmente, la evolución de usuarios de pagos electrónicos. Este dato, teníamos datos a nivel latinoamericano, pero no nos sentíamos cómodos con el dato a nivel latinoamericano. Entonces, lo que les estamos mostrando, que es un dato con el que sí nos sentimos cómodos, que es el número de usuarios a nivel mundial. Hay 4.400 millones de usuarios de pagos electrónicos y digitales a nivel mundial. Si lo comparan contra la población mundial, se van a dar cuenta el gran crecimiento que hubo. Piensen que en el año 2017 teníamos 2.000 y pico, y ahora estamos en 4.400, y se espera que para el 2027 tengamos 5.480 millones de usuarios. Otro tema importante es esos 4.400 millones de usuarios tienen una media del valor promedio de las transacciones de pago digital en el año de $2.180. Eso no quiere decir que cada transacción es por $2.180, sino si tomamos la totalidad de las transacciones, perdón, la totalidad de los importes transaccionados dividido la cantidad de las transacciones y eso lo dividimos por el total de usuarios, eso nos da 2.180. Con lo cual, si ustedes quieren ver el valor mensual aproximado de transacciones, dividen este número por 12 y eso le está dando aproximadamente el valor promedio de utilización de pagos digitales en el mundo. Obviamente, en el caso de Argentina, esto no aplica. Tenemos información sobre Argentina. La gran dificultad que tiene la información sobre Argentina es que está expresada siempre en pesos. Entonces, por el efecto inflacionario hay que hacer toda una cuenta que, digamos, termina siendo muy alambicada y poco confiable de alguna manera. Entonces, con todo este contexto que acabamos de ver, ¿cuáles son los efectos que esto ha generado en la industria? Para nosotros, o sea, para este grupo de gente que está especializada en el negocio de los pagos, en el negocio de los préstamos, en el negocio de la cobranza, el primer concepto que tenemos que repensar es cómo vemos nosotros el negocio de los préstamos. Históricamente, vos cuando hablabas de este tipo de situación, la gente visualizaba
dos cosas separadas. Por un lado, lo que tenía que ver con los préstamos, un mundo, y por otro lado, los medios de pago, otro mundo. Eran, digamos, cosas diferentes. Aquel que trabajaba en préstamos no estaba acostumbrado a pensar en un préstamo como un medio de pago. Ahora bien, si vos tenés un crecimiento tan grande de lo que es el comercio en Internet, si tenés un crecimiento tan grande de los medios de pago digitales, si tenés un crecimiento tan grande de los botones de pago puestos en cualquier marketplace, si vos no considerás a los préstamos como medios de pago, en realidad te estás perdiendo una oportunidad muy grande frente a un canal que es muy potente y por otro lado, no estás dando respuesta a esto que habíamos hablado al principio, que es el cambio en la experiencia humana. Yo quiero comprar cuando quiero comprar y dónde quiero comprar. Entonces, si yo estoy en la home de cualquier retail de Argentina queriendo hacer una compra y cuando llego al final de la transacción me encuentro con un botón de pago y no puedo financiar, bueno, pueden pasar dos cosas. Que me sienta insatisfecho, pero compre igual, o que no compre porque no puedo, porque yo necesito financiarlo de alguna manera. Sería lindo saber de todos los que estamos en esta reunión, cuánto usamos los canales de pago de terceros, no en puntos de venta físicos, sino en puntos de venta de e-commerce para generar oportunidades de negocio. Entonces ahí surge el concepto de botón de financiación. No lo incluimos dentro del botón de pago. Finalmente, seguramente el botón de financiación, que conceptualmente es un botón que si lo apretás te abre opciones de financiación, posiblemente podríamos estar incluyéndolos dentro del botón de pago, pero no hay cultura de que el pago incluya la financiación. Entonces, si nosotros ponemos el botón de financiación separado del botón de pago, es mucho más probable que un cliente termine la transacción, termine la operación, porque identifica que esa transacción que quiere hacer la puede hacer de manera financiada. Entonces, esto es, digamos, un primer cambio que es forzado por el cambio en las condiciones tecnológicas y en las condiciones de las costumbres de vida de las personas. Esto obviamente está puesto dos menciones, el Buy Now, Pay Later y el Self-Finance. Son dos modelos diferentes, no es el mismo modelo. Si hablamos en estado puro, porque después cada uno, como corresponde, toma el concepto y lo modifica como quiere, entonces hace Self-Finance con BNPL o hace BNPL con Self-Finance, y bueno. Pero desde el punto de vista de lo ortodoxo, el primer concepto involucra cuota anticipada, involucra cobro de comisiones al comercio, no muy altas, involucra pago inmediato al comercio y involucra un cobro de penalidad por atraso diario al cliente. Adicionalmente, en general, en los países que están muy desarrollados, como pueden ser Suecia, como puede ser Alemania, donde la participación del BNPL dentro del total es aproximadamente entre un 18 y un 25%, mientras que en América Latina es menos del 1%. ¿Sí? Hay cuestiones culturales, hay cuestiones de inflación. O sea, hacer BNPL puro en un país como Argentina con tasa del 200%, digamos, no tendría mucho sentido. Y después, digamos, está el producto tradicional de Self-Finance, que muchos de ustedes conocen, que muchos de ustedes manejan, que muchos de ustedes podrían dar conferencias con respecto al mismo. El otro concepto, la otra tendencia, es el Smart Onboarding. Nosotros cuando hablamos de Smart Onboarding, no hablamos solamente de inteligencia artificial, también hablamos de inteligencia humana. No hablamos de lo que nos puede, solamente de lo que nos puede aportar la inteligencia artificial, sino de ponerle cabeza, que nuestra gente de producto, que nuestros equipos le pongan cabeza a las cosas que hacemos
de manera tal de maximizar el aprovechamiento de la tecnología que estamos usando. Entonces, esto como primer mensaje es muy importante. Esto significa de alguna manera establecer un desafío a toda la forma en la que hacemos las cosas. No repetir las cosas, pero ahora de manera digital, sino que la digitalización nos permite hacer las cosas de una manera diferente y hasta nos permite no hacer algunas cosas que antes eran imprescindibles. Entonces, primer consejo, pongámosle mucha cabeza nuestra a la vez que usamos la inteligencia artificial. La inteligencia nuestra también es muy importante para validar resultados de la inteligencia artificial. Hay gente que confía en la inteligencia artificial como si fuera que no podría dar una respuesta equivocada y en realidad está en una etapa de desarrollo inicial, está en un proceso de aprendizaje, está aprendiendo en términos de negocios sobre bases incompletas, sobre informaciones incompletas. No todo el mundo tiene disponible toda la información de manera ordenada, organizada, como para que la inteligencia artificial pueda aprender de esa información cuáles son las respuestas posibles. Entonces, cuidado, está muy bien, yo soy muy entusiasta con la inteligencia artificial, sobre todo en algunas cosas, pero siempre, sobre todo en esta etapa, que es una etapa inicial, tengamos cuidado con esto. Después tenemos que el incremento de los canales digitales lo que provoca automáticamente es un aumento del riesgo de fraude. No es lo mismo tener a la persona adelante donde nuestros asistentes estaban entrenados para detectar posibilidades de fraude a partir del lenguaje corporal, a partir de una serie de preguntas, a partir de cruzamiento de información, de mirar a los ojos y una serie de cosas, que simplemente un señor a las 3 de la mañana empiece a gestionar cosas y nosotros le contestemos de manera automática. Entonces ahí necesariamente nace una estrategia de onboarding libre de riesgo. ¿Cómo se logra una estrategia de onboarding libre de riesgo? Básicamente a través de dos conceptos. Primero, la aplicación de la biometría multifactor. Cuando hablo de biometría multifactor, lo que estoy diciendo es no considerar solamente la cara de la persona, sino también, perdón, sí, la cara de la persona, sino también considerar la voz, considerar los ojos, considerar las manos de la persona, más las manos que la huella digital, porque hay clientes que por la edad la huella digital tiene mucha dificultad en ser reconocida. Eso no pasa cuando uno hace reconocimiento a través de la mano. Entonces, por un lado, la aplicación de la biometría multifactor, que tiene que incluir, por supuesto, todas las normas FIDO en todas sus versiones, tiene que tener tecnología anti-spoofing, que es para evitar que te reemplacen una foto por la persona real, que te pongan un video en lugar de ponerte una filmación. Y son todas técnicas que si no están aplicadas, aumentan el riesgo de fraude, ya no al nivel que teníamos antes, sino a un nivel mucho mayor. Por último, si vamos a hacer todo esto, tenemos que validar la imagen que estamos obteniendo contra organismos públicos. Si no logramos validar la imagen contra organismos públicos, lo único que estamos haciendo es estar seguro de que el que me hace el fraude es el mismo en la foto que en el documento, que en lo que yo estoy registrando de alguna manera. Entonces, yo conozco mecanismos de validación incompletos. Mi recomendación es que esto pierde mucho valor si uno no constata contra RENAPER o contra el organismo de cada uno de los países. Otra cosa que fue impactada, así como antes decíamos, ¿por qué en lugar de considerar los préstamos como un negocio separado de los medios de pago, no consideramos que un préstamo es en definitiva un medio de pago? Es en el proceso de onboarding, nosotros estamos muy acostumbrados
a trabajar a partir del perfil de riesgo del cliente, no a partir del perfil del cliente, que son dos cosas diferentes. Una cosa es el perfil de riesgo y otra cosa es el perfil del cliente. Si nosotros consideramos el perfil del cliente en lugar de solamente considerar el perfil de riesgo, entran en el juego de la aprobación no solamente para hacer el pasa no pasa, sino para establecer cuál es la oferta, cuál es el precio al que voy a terminar ofreciéndole a ese determinado cliente, cuál es el plazo al que le voy a ofrecer a este determinado cliente, ¿en función de qué? En función de otros comportamientos que podemos predecir. Entonces aparece el concepto de matrices multidimensionales. No vamos a probar solamente con la matriz de riesgo. Vamos a combinar, por ejemplo, la matriz de riesgo con la matriz de propensión a recompra que puede tener ese cliente. Y es solamente un ejemplo. Entonces, así como hay tecnología y algoritmos y conocimiento para poder establecer cuál es el perfil de riesgo a través de un score de un determinado cliente y decir, este pasa y este no pasa, lo mismo sucede, si tenemos la información necesaria, con el hábito o la posibilidad de recompra que tiene un cliente determinado. Entonces, yo les pregunto, ¿es lo mismo que un cliente esté en el piso de aprobación? O sea, si yo tengo un corte de score de 400 puntos o de 700 puntos o el que tenga, y voy a ver el segundo concepto para ver el perfil del cliente y me dice que tiene una muy baja probabilidad de recompra, que si voy a ver a otro cliente que tiene el mismo corte de score y me dice que tiene una alta probabilidad de recompra. Obviamente la decisión que yo puedo tomar puede ser distinta, porque yo puedo de alguna manera tratar diferente al que tiene alta probabilidad de recompra de que al que tiene baja probabilidad de recompra. No solamente en términos de riesgo crediticio, lo puedo tratar distinto en términos de precio, lo puedo tratar distinto en términos de plazo. O sea, si yo conozco a mi cliente, y acá vamos al punto siguiente, que es la hiperpersonalización, la tecnología lo que nos permite es superpersonalizar la oferta en función del perfil de cliente. Para eso necesitamos tener información sobre el perfil de cliente, tenemos que conocer los distintos perfiles, tenemos que agruparlos de alguna manera en función de lo que se llama buyer persona, que es los distintos perfiles de compradores que integran nuestra cartera de clientes. Entonces, mi recomendación es empezar a pensar, si ya lo están haciendo, perfecto, confirmaron que yo coincido con lo que están haciendo de alguna manera, pero los que no lo estén haciendo, les propongo pensar en este término, pensar en términos de, dejemos de pensar solamente en riesgo para establecer un pasa no pasa, sino también pensemos en otros conceptos que nos pueden resultar interesantes y valiosos. En definitiva, nosotros lo que estamos buscando es conseguir la mayor cantidad de clientes posibles que nos paguen y que se queden la mayor cantidad de tiempo posible. Ese es nuestro negocio. Entonces, no podemos dejar atrás una parte que es crítica en nuestro negocio, que es que se queden la mayor cantidad de tiempo posible, porque eso afecta uno de los pilares de desarrollo de una organización, que es la rentabilidad, y otro de los pilares de desarrollo, que es la sustentabilidad. Entonces, con todo esto, nos lleva directamente a tener una propuesta de valor basada en el ciclo de vida del cliente. Entonces, todos sabemos qué es el ciclo de vida del cliente, sabemos que hay un momento de captación, que hay un momento de rentabilización, que hay un momento de fidelización y que hay un momento de recupero, porque todos los clientes en algún momento se quieren ir. Entonces, toda la propuesta de valor de mi empresa tiene que estar diseñada en función del perfil del cliente y en función del ciclo de vida de ese perfil de cliente. ¿Qué le voy a ofrecer a este perfil en cada una de estas etapas? ¿Cuáles van a ser mis productos que me maximicen la captación de ese cliente?
¿Cuáles van a ser los productos o servicios que aumenten la rentabilidad de ese cliente? ¿Cuál va a ser el valor adicional que le voy a ofrecer a ese cliente para que aumente el nivel de fidelización, con lo cual aumenta la retención del cliente dentro de mi organización? Y finalmente, ¿qué tan buenas experiencias le di a mi cliente para que al momento que se quiera ir yo pueda tener un argumento para retenerlo? Si tengo toda la información. Esto, básicamente, a lo que nos lleva es a que es el final de toda esta elaboración, pero me voy a anticipar, es a que hacer hoy el negocio de manera manual es prácticamente imposible. Es demasiado caro hacer este negocio hoy sin una aplicación tecnológica intensiva, porque perdemos oportunidades y porque dejamos dinero arriba de la mesa en cada una de las cosas que hacemos. El otro punto que yo los invito a que pensemos juntos es el desafío entre una firma digital en lugar de un smart contract. ¿Cuál es la diferencia, básicamente? Que el smart contract tiene trazabilidad, que es una transacción segura, que es una transacción inviolable y que es una transacción que cualquiera puede validar como cierta. Mientras que una firma digital es otro concepto, es hago rápido algo y me queda de alguna manera cumplimentado un trámite. La diferencia entre smart contract y firmas digitales puede impactar en el negocio, porque puede impactar en el nivel de calidad de la cartera que ustedes están generando desde el punto de vista de la confiabilidad que puede tener para un comprador o para un inversor esa cartera. No hay preguntas hasta ahora, ¿verdad? Yo de paso voy a aprovechar para ver cuánto tiempo llevo. Ok. Todo esto no se podría realizar sin la integración vía API entre diferentes plataformas de servicio. Acá, por ejemplo, estamos viendo que dentro de un rato va a presentar la gente de Viesmart. La gente de Viesmart está integrada con la plataforma de Loan Suite, tanto en la versión de préstamos como en la versión de cobranzas. Entonces, se trata de hacer las cosas lo menos friccionantes posible, lo más simple posible de cara al cliente. Un segundito. Ahí estamos. Voy a acelerar un poquito porque me parece que me estoy llevando demasiado tiempo. Otro concepto son las finanzas embebidas. Básicamente, las finanzas embebidas es conceptualmente ofrecer en una plataforma de un tercero un servicio propio. O al revés, ofrecer en mi plataforma un servicio de tercero. Eso genera, por un lado, mayor fidelización de la plataforma que está embebiendo el servicio, y por otro lado, mayor rentabilización de su servicio, porque ese ofrecimiento transaccional puede generar expectativas comisionales para ambas partes. Como ejemplo de esto, nosotros podemos mencionar que Loan Suite está integrado en plataformas de pagos digitales y que Loan Suite está integrado en sitios de comercio electrónico a partir de lo que habíamos hablado antes, el botón de financiación. Yo la verdad que estoy diciendo está integrado, por ahí estoy siendo un poquito agresivo y por ahí está dentro del roadmap de lo que vamos a terminar entregando inmediatamente. Pero bueno, está Juan ahí que nos puede levantar la mano y hacer así, como que todavía no. Mientras no levante la mano, yo sigo con esto, digamos, ¿no? Después otro concepto, que es la integridad. Está integrado, tenemos algún caso de uso ahí, no sé si está presente, pero está utilizándolo, eh, Perfecto. financiando un sitio de marketplace. Perfecto. Otra tendencia importante es la integración en comunidades de negocio. ¿Qué es la integración en una comunidad de negocio? Es integrarse para crear valor y que ese valor sea recíproco, no para proveer valor o para recibir valor, sino para generar valor para todas las partes. Le voy a dar un ejemplo de esto.
y les voy a hablar del Club Loan Suite, que es un concepto que estamos próximos a implementar. Loan tiene como clientes básicamente a la mayoría de los jugadores de la industria financiera argentina. Algunos de esos clientes comparten información a través de un producto que es boletines del comportamiento de su cartera de clientes. Entonces, es una especie de buró cerrado entre los participantes de LOA. Ahora, siempre tomamos decisiones informadas nosotros. Siempre cuando tomamos una decisión tenemos conciencia o tenemos conocimiento de qué le está pasando al resto de los integrantes de la comunidad que integro. Para ponerlo claro, yo soy un cliente de Loan y tengo que tomar una decisión de negocio porque estoy viendo que hay una tendencia en mi propio negocio que quiero modificar. Ahora, ¿no sería diferente si yo tuviera la información de cómo le va a la comunidad que yo integro? Supongamos, a mí se me caen las ventas un 7% y estoy preocupadísimo. Y tengo información del resto, porque también la di, del resto de los integrantes de la comunidad, de que el mes pasado, en promedio, se cayó la venta un 2%. Ah, está bien que me preocupe. Ahora, si en promedio la caída de ventas fue de un 20%, en realidad no debería estar tomando ninguna medida. Estaría teniendo que monitorearlo de manera cercana, pero no más que eso. Entonces, ¿cuánta información hay que podrían compartir los usuarios de Loan que les sea útil al momento de tomar decisiones, al momento de conocer el pulso del mercado? No porque mandé a alguien a preguntar, sino porque estamos integrando una comunidad de negocios y estamos creando valor recíproco. Esto no quiere decir que yo como cliente de Loan voy a saber la información de otro cliente de Loan, sino que Loan lo que me va a terminar dando es un benchmark entre la información que yo generé y el promedio de información del mercado. Entonces, eso me permite a mí tomar decisiones informadas, tomar mejores decisiones, no ir para arriba cuando debería ir para abajo, no moverme cuando debería haberme quedado quieto o no quedarme quieto cuando me debería estar moviendo. Entonces, esto es otro concepto que quiero compartir con ustedes, porque es un concepto que es muy útil y que de verdad se está desarrollando mucho en otros lugares del mundo. Y después, para las empresas chicas, sobre todo, es esto, un club de fondeo. ¿Qué quiere decir un club de fondeo? Muchas veces las empresas chicas no tienen acceso al fondeo porque la forma en que construyen su cartera es muy irregular, no tiene una forma estandarizada, no hay un riesgo estandarizado que yo pueda asumir, es muy chica la cartera, no da para paquetizarla, los costos de paquetizarla serían absolutamente inconvenientes. Entonces, un club de fondeo, ¿qué es? Es el equivalente a un club de compra entre distintas sociedades anónimas que venden electrodomésticos, digamos. O sea, ¿por qué no pensar en un concepto de estandarización de las carteras, aplicando la misma tecnología, la misma política con las características especiales de cada uno, e integrando carteras que puedan ser de alguna manera paquetizadas ya por volumen y por calidad? Entonces, eso es otra forma de crear valor recíproco. Es otra forma de beneficiarme. Entonces, mi recomendación es que piensen en este concepto de integración en comunidades de negocios. No ya como yo soy cliente de, sino, che, yo que soy cliente de, y hay 200 que son clientes de, ¿qué cosas podemos hacer que nos ayuden a hacer mejor el negocio y a que todos crezcamos? El otro tema es la
accesibilidad tecnológica. Si ustedes piensan, hace muchos años, cuando yo empecé, ni hablemos, para mandar una verificación telefónica, hacíamos verificaciones domiciliarias en moto y por ahí tardábamos una semana en verificar la cosa que ahora hacemos en 20 segundos. Hay dos conceptos que de alguna manera facilitan la accesibilidad a la tecnología. Uno, todo lo que es el concepto de la nube. Dos, la no oferta exclusiva de las plataformas tecnológicas como licencias, sino la inclusión de las plataformas tecnológicas como servicio. Entonces, estos dos conceptos, de que yo ya no tengo que comprar todos los fierros y que no tengo que pagar toda la licencia, sino que puedo optar entre un modelo de pago de licencia o un modelo de software as a service, que posiblemente, seguramente, en términos de operación me va a resultar más caro, porque siempre va a ser más caro el servicio que la amortización de la licencia, pero pensemos que con tasas de interés del 200%, cada peso que hundo lo podría estar colocando al 200%. Entonces, este concepto de accesibilidad tecnológica también modifica las reglas de juego. Todo esto que hablamos antes, lo que logra es un aumento de la competencia. Esa es la mala noticia, digamos, de alguna manera. ¿Por qué hay un aumento de la competencia? Porque es más fácil crear los negocios. Porque hoy los negocios se crean con digitalización. Ahí estamos. Perdón, me había quedado sin audio. Les pido disculpas. Entonces decíamos que lo que todo esto genera es una caída de las barreras de entrada, pues ya no tengo que hacer un estudio de mercado como el que hacía antes, no tengo que mirar cuál es el tráfico de la localización física que estoy eligiendo, no tengo que pagar lo que pagaba antes en términos de alquileres, de refacciones de locales y toda esa historia, sino que hoy básicamente el time to market, desde que tomo la decisión de empezar una financiera hasta que la puedo implementar, es realmente muy corto y es mucho más simple de lo que era antes. También otro tema es el cambio en el modelo de atención al cliente, en el cambio en el modelo de servicio. ¿Por qué impactó el cambio de tecnología en el cambio de modelo de servicio? Si hacemos un poco de historia, nosotros pasamos primero de la atención personal al IBR. Con la atención personal se saturaban los canales, porque los canales eran atendidos por personas, se generaban colas, había que aplicar teoría de colas para ver cómo administrar la dotación que tenía, cómo hacer con los flujos diferentes, las concentraciones en determinado horario, porque vos no podés tener estructuras que sean variables en función del horario, es muy difícil. Entonces por ahí tenías más gente en horarios que no necesitabas y te faltaba gente en horarios que no necesitabas. Eso se resolvió ¿cómo? Transfiriéndole trabajo al cliente. Le dijimos al cliente, mirá, vos antes venía, me contaba la historia y yo la resolvía, ahora vos vas a entrar en un IBR y vas a empezar a recorrer todas las opciones que yo tengo hasta que encuentre la opción que te conviene, si la encontrás. Entonces resolvimos muchos problemas, pero a pesar de haber resuelto muchos problemas, lo hicimos en base a transferirle el trabajo al cliente. Obviamente el cliente aceptó. ¿Por qué? Porque era muy alto el nivel de insatisfacción que tenía con el servicio anterior. Y si bien este servicio le da trabajo, es mejor que el anterior que lo tenía esperando demasiado tiempo. Después pasamos del IBR al chatbot estructurado. Básicamente es lo mismo, seguimos trabajando nosotros en lugar de que trabaje la empresa, pero tiene la ventaja de que es más accesible y que tiene condiciones de omnicanalidad. La última etapa de la evolución es pasar del chatbot estructurado al chatbot inteligente. ¿Cuál es la gran diferencia? Que ahora el trabajo vuelve a la empresa. Yo, cliente, ya no tengo que andar buscando entre infinita cantidad de opciones, no me frustro porque no encuentro la opción, no pido que me deriven a un operador y no me derivan, sino que
a partir de mi interacción con un chatbot inteligente que trabaja en función del concepto de la inteligencia artificial y del lenguaje natural, puedo resolver en una charla mis problemas en un 90% de los casos. Entonces eso sí me genera alta satisfacción. Ahora, me atendés más rápido, me atendés mejor y no tengo que esperar y no tengo que trabajar. Lo estás haciendo vos, que es lo que debió haber pasado siempre. También hay cambios en la gestión del recupero. ¿Por qué hay cambios en la gestión del recupero? Primero, a partir de la integración tecnológica entre las plataformas de cobranzas y las plataformas de gestión de préstamos. En el caso de Loan, tenemos por un lado Loan Responsive y por el otro lado tenemos Collection. La aplicación de modelos de scoring de cobranzas, que hace muchísimo más eficiente la gestión de cobranzas que estoy haciendo. De esto seguramente nos va a hablar Diego en un ratito. Y en este caso también la utilización de chatbot inteligente con la inclusión de medios de pago digitales y envío de botones de pago con diferentes alternativas por diferentes canales. Hola, ¿qué tal, Jorge? Muchas gracias por la presentación y por el pase. Muchas gracias a los participantes. Gracias, Juan, por la invitación y gracias al equipo de División Informática que trabajamos diariamente codo a codo. Voy a compartir pantalla de modo tal de comenzar la presentación. Me avisan, por favor, cuando está visualmente disponible. ¿Se ve en full screen ya? Ahí estamos, ¿no? Bueno, mi nombre es Diego Mazún, soy gerente de Business Analytics en BSmart. Hoy vamos a ver la inteligencia artificial aplicada a la optimización del ciclo de vida de crédito. ¿Quiénes somos? Somos una empresa dedicada a la provisión de software e inteligencia artificial, fundamentalmente aplicada a la industria del riesgo de crédito. También hacemos riesgo de tasa, liquidez, mercado, reputacional, etc. Cualquier cuentita que haya que hacer para la industria financiera. Tenemos más de 25 años de desarrollos en Latinoamérica, tenemos oficinas en Chile, Argentina y Uruguay. Todas las personas que trabajan en BSmart vienen de la industria, es decir, vienen de la banca o vienen de los burós, con lo cual tenemos mucha experiencia en estar del otro lado y estamos certificados. Estas son algunas de nuestras experiencias, ya más de 100 clientes confían actualmente en nuestra solución. Vamos de lleno ahora al asunto que nos interesa y vamos a hablar del ciclo de vida que se compone de originación, mantenimiento de límites y cobranzas. ¿Cuáles son los dos temas principales que vamos a abordar? La implementación de modelos predictivos y de inteligencia artificial y la automatización de estrategias. Vamos a presentar modelos predictivos. Lo que vamos a presentar en el rubro de modelos predictivos es, primero, cómo nos vamos a topar y cuáles son las dificultades que nos vamos a encontrar a la hora de desarrollar modelos predictivos utilizando inteligencia artificial o machine learning y cómo podemos sortear esos problemas que nos vamos a encontrar. Existen dos métodos de desarrollo. El primero es el método tradicional, que casi todos conocemos, que es la regresión logística, que hace más de 30 años se está implementando en la industria crediticia. La regresión logística simplemente otorga un puntaje y en función de ese puntaje nosotros ponemos el nivel de riesgo y la vara de aprobación. Más allá de un cierto puntaje se aprueba, más allá de cierto puntaje hacia abajo se rechaza. ¿Cómo se construye? Agrupando distintos tipos de información. Tenemos datos crediticios, por un lado, que me habla del comportamiento de ese solicitante, ya sea comportamiento conmigo como cliente existente o su comportamiento en el mercado financiero. Tenemos datos demográficos y tenemos datos del estilo de vida. En este punto, relacionado con el estilo de vida, voy a dar un ejemplo de cómo podemos vincular y cómo podemos calcular la probabilidad de default o la probabilidad de incumplimiento en relación a las conductas que tiene un individuo en su vida cotidiana.
Por ejemplo, en México, en Soriana, pudimos calcular y desarrollar un score de probabilidad de cumplimiento crediticio utilizando el ticket de compra en un retail. Es decir, en relación a qué artículos compraba, nosotros pudimos determinar el riesgo de crédito y sumar una dimensión más de modo tal de construir diferentes scorecards que luego se incorporan en un método de inteligencia artificial y me da mucha estabilidad y muchísima más potencia estadística. Ahora bien, los nuevos métodos que hablamos de Machine Learning o inteligencia artificial, ¿aportan más potencia estadística? Sí, es correcto. Si podemos observar acá en el gráfico, nosotros tenemos diferentes estadísticos de potencia. El verde corresponde a la potencia otorgada por la regresión logística, el azul por un modelo desarrollado con redes neuronales y el colorado con el método de XGBoost. Ahora bien, ¿cuál es la pregunta que nos hacemos? Si los métodos desarrollados con algoritmos de inteligencia artificial otorgan tanta potencia, ¿por qué no los usamos? ¿Por qué es tan limitado su utilización en la industria financiera? Para poder contestar esa pregunta tenemos que hablar de las fortalezas y las debilidades. Acá la idea es hablar haciendo alusión al concepto de inteligencia artificial en lenguaje natural, bajarlo al llano en términos amigables. Las fortalezas de la inteligencia artificial de estos métodos son que otorgan más performance, todos los modelos desarrollados otorgan más performance y son fáciles de automatizar, ¿sí? Con aprendizaje automático y se recalibran de manera automática. Ahora bien, ¿cuáles son las debilidades? El primer concepto es el concepto de caja negra, es decir, que solo hay entendimiento global del modelo, ¿sí? Nosotros en una regresión logística estamos acostumbrados a saber cuál es el aporte específico de cada una de las variables, cuál es el peso con el que entra y cómo funciona esa variable dentro del modelo general. En los métodos de inteligencia artificial no es posible tener un entendimiento particular de cuál es el aporte de cada una de esas variables. Y por otro lado, el sobreajuste. Es decir, los métodos de inteligencia artificial encuentran relaciones entre las variables y capturan y procesan esa información y esas relaciones entre las variables de manera mucho más precisa. Eso es bueno por un lado, pero por otro lado produce sobreajuste. ¿Qué quiere decir sobreajuste? Cuando yo desarrollo un modelo, si no tengo un volumen suficiente de información o pequeños cambios en la conducta de mi cartera, produce que el modelo desarrollado aporta mucha potencia, pero se desajusta, pierde potencia rápidamente, no son tan estables. Ahora tenemos fortalezas y debilidades. Bien, ¿cuál es el método utilizado? ¿Cuál es el método que tenemos que utilizar para sortear estas debilidades? Primero, que sea confiable y agradable para no expertos. ¿Qué quiero decir? No todo el mundo está familiarizado. Al no estar familiarizado, es difícil internamente y, por supuesto, explicar, como dice abajo, a los reguladores, cómo funciona un modelo si yo no puedo explicar los componentes de ese modelo. ¿Qué método utilizamos nosotros? Bueno, nosotros utilizamos un método híbrido, un método mixto, en el que combinamos cada una de las fortalezas de los métodos tradicionales y los métodos de inteligencia artificial. Ese método híbrido aumenta la explicabilidad. La explicabilidad es cómo puedo monitorear y explicar que está funcionando correctamente y disminuir el fenómeno de la caja negra. Lo que hacemos es agrupamos variables. Lo que se ve aquí es hay solicitantes que luego se transforman en clientes y esos clientes tenemos buenos pagadores y malos pagadores. Es un ruido blanco todo eso. Es difícil que un humano pueda interpretar tanta información. Entonces, agrupamos las variables en categorías, aplicamos modelos a cada una de esas categorías o segmentos de inteligencia artificial o machine learning, y luego utilizamos el método tradicional. Esta es la manera de poder obtener mayor explicabilidad del modelo y mayor potencia estadística, ya que se utilizan métodos de inteligencia artificial. O sea, se combinan los dos mundos.
en un mundo la explicabilidad es baja, con lo cual se desarrollan los scorecards, fundamentalmente con desarrollos de regresión logística, y aumenta la potencia y la explicabilidad. Entonces, ¿por qué no se utiliza tanto? Hay temas de regulación también acá. En Europa todavía los reguladores no permiten desarrollos por estas cuestiones justamente, y en América Latina todavía no nos animamos, digamos, al estar interiorizados en estos asuntos, no nos animamos a implementarlos, ya que no son tan estables. Estos métodos o algún otro método permiten obtener mayor potencia estadística y explicar los modelos y rápidamente darnos cuenta de qué componente de ese modelo es el que está aportando menos valor o, en algún caso, desordenando. Ahora bien, además de estos modelos de inteligencia artificial, se incorpora el score adaptativo. ¿Sí? ¿Qué quiere decir que un score sea adaptativo? Un score adaptativo es que aprende automáticamente, sin que ningún analista intervenga. Aprende de sus datos y automáticamente, permanentemente están compitiendo. Tenemos una máquina de modelos que todos los métodos de desarrollo están compitiendo. Ahora bien, como bien decía Jorge, yo no puedo descansar en que la máquina me otorgue un mejor modelo e implementarlo. Acá viene la visión del analista en relación a evaluar la estabilidad del nuevo modelo que me está proponiendo. Son estables en el tiempo, se adaptan automáticamente y se monitorean constantemente. En la antigüedad, los monitoreos de los scores en las grandes entidades se hacían cada 6 meses. Bueno, ahora diariamente, como es automático, se está monitoreando la performance y ejecuta un reporte que se distribuye a quienes van a distribuir. Ahora bien, hablamos de los modelos predictivos y vamos a ir al motor de estrategias. El motor de estrategias tiene embebido dentro de la solución el motor de decisión, término que estamos más familiarizados. ¿Qué es un motor de estrategias o un motor de decisión embebido? Bueno, es una solución que es fácil de integrar, de rápida implementación. Se puede automatizar en todas las etapas del ciclo de vida: originación, mantenimiento, cobranzas y marketing. Después vamos a hablar un minuto de marketing, ya que Jorge introdujo el tema, que es realmente muy interesante. Las acciones de marketing pueden revertir una probabilidad de incumplimiento. Cuando yo hablo de marketing, la probabilidad de aceptación es inversamente proporcional a la probabilidad de mora. Bueno, todos estos conceptos se relacionan y esa relación me puede contribuir a tener un mejor resultado compañía. Ya no estoy hablando de riesgo, sino el resultado final compañía. Muy bien, ¿cuáles son los beneficios de implementar un motor de decisión, un motor de estrategias? La primera es la automatización de las decisiones y eliminar la discrecionalidad. Acá no estoy diciendo que no pueda... Habitualmente nosotros estamos hablando de la inteligencia artificial, también está la inteligencia humana. La discrecionalidad o el juicio estomacal o la información adicional que tiene una persona se puede seguir usando, pero hay que tenerla registrada en la base de datos, de modo tal de corregir cualquier desvío en la toma de decisiones. Un equipo con experiencia en entidades, no solamente es el software el que aporta, sino el software y la experiencia del usuario. La velocidad de respuesta es un atributo central hoy. La gente tiene segundos para recibir una respuesta. Puede ir a un medio de transporte, hace una consulta de una oferta que recibe y si no la recibe en segundos ya cambia en su smartphone y se va a otra plataforma. Reducción de tiempos de implementación, ahora vamos a ver la solución y su integración. Independencia del área de usuarios, se puede ejecutar en tiempo real o batch. Estandarización de la información y permite implementar estrategias campeonas y retadoras. Esto es muy importante para monitorear permanentemente si la estrategia actual, al ser desafiada, no puede ser mejorada con la implementación de otra estrategia. Lo único que hay que tener cuidado es que la estrategia que yo voy a poner a competir sea lo suficientemente, el volumen sea material, es decir, que sea lo suficientemente grande como para tomar una decisión estadísticamente representativa, pero que no sea tan grande como para que me deteriore el portafolio en caso de ser errónea. Ahora bien,
Solo un comentario esta es una pantalla de la solución. Acá lo que vemos es dos políticas, una política de cobranzas y una política embebida aquí adentro de originación y de mantenimiento. Estas dos políticas en ciclo de vida están altamente integradas. Es decir, que existe un vínculo entre todas las etapas del ciclo de crédito o ciclo de vida, porque también incluye el churn o abandono como política de retención, que se puede utilizar el motor de estrategias. Por ejemplo, un solicitante o un cliente existente me pide un producto o un aumento de cupo, de monto, de límite sobre su producto. Entonces, la política de crédito entiende que ese cliente está moroso y automáticamente la deriva internamente en el motor de decisión a la política de cobranzas y envía para su gestión y procesamiento dentro de la estrategia que luego se brinda a Loan. Ahora vamos a ver bien cómo es la integración, el mapa de la arquitectura. Esto es una política de crédito muy simplificada para exponer. Ingresa información del cliente, evalúa requisitos, corren embebidos los scores, después determina con información, en este caso es Argentina, del Banco Central de República Argentina, si es cliente, si no es cliente y si está bancarizado o no bancarizado. Es un flujo lineal. Este flujo lo que permite es tener diferentes derivaciones, cortar en alguno de los pasos para optimizar el envío a buró, tiene caché de información para no enviar en caso de que me haya hecho durante una ventana de tiempo nuevamente la información a los buró. Ahora bien, ¿cómo se programa? Si yo hago clic en requisitos, estoy dentro del nodo de política de requisitos y quiero calcular la edad. Bueno, como decíamos, acá no requerimos de apoyo de sistemas porque para la programación, por ejemplo, de la regla de edad, simplemente el lenguaje es Blockly. Para construir una regla de una condición, arrastro los bloques. Estas son variables construidas o variables que se reciben de Loan capturadas en la carga del frontend del workflow de solicitudes y programo si la edad es menor a 18 o la edad es mayor a 75, el dictamen es rechazar. ¿Qué nos permite esta herramienta? Nos permite reducir a cero el error de programación, ya que los dictámenes ya están precargados, simplemente abro el combo desplegable y no me puedo equivocar en la edición de la programación ni en las sentencias que estoy escribiendo. Con lo cual, cualquier usuario familiarizado con relativamente muy poco conocimiento o nada de sistemas puede programar y autogestionar sus políticas y sus estrategias. Ahora bien, ¿cómo es el flujo? El flujo es un flujo de proceso de punta a punta que comienza con la captura de información, en este caso, el frontend que se disponibiliza o que disponibiliza Loan puede ser un web service. Ya nos ha tocado desarrollar juntos, en realidad lo desarrollaron esos y nos envían la información con sitios de e-commerce. ¿Qué hacía Loan? Bueno, Loan tenía un punto de contacto, intervenía en ese sitio de e-commerce y obtenía información muy valiosa, como ser el producto, el rubro, el subrubro que compraba. Venía el motor de decisión y además de hacer el análisis de riesgo, nosotros podemos analizar el riesgo del producto, con lo cual después lo combinamos y hacemos el riesgo agregado de la persona, de su comportamiento y del producto que está adquiriendo. Cualquiera sea el frontend, Loan dispone de todos estos frontend de captura automática o intervención. Hay un web service, ¿sí? Nos envía la información capturada. Lo primero que hacemos es determinamos si es cliente o no cliente. Algo muy importante que hace Loan también, al ser el owner en todo el flujo de proceso de los datos y estar administrado, ese es un problema que habitualmente nos topamos. Si yo tengo muchas integraciones de diferentes sistemas, hay infinitos web services interrelacionados, comunicándose, que generan muchos problemas. Si yo tengo la solución de punta a punta de Loan, la información que está de comportamiento, es decir, posición consolidada de los clientes existentes, como ser, por ejemplo, los días de atraso, la recencia de mora, cuándo fue la última vez que tocó, la deuda, el saldo, la refinanciación, toda esa información la captura, la procesa y la envía al motor, de modo tal de que nosotros en el motor de decisión ya tenemos toda esa información consolidada
de originación, de comportamiento en el core de Loan y de collection, y nos la envía para ser analizada. ¿Qué hace el motor de decisión? Bueno, simplemente decide en función de aplicación de reglas a quiénes le otorgamos, a quiénes no le otorgamos, a quiénes los enviamos a revisar en caso de que tengan alguna duda, y cuáles son los montos y límites que estamos dispuestos a darle. Es aquí adentro donde corren estos modelos de inteligencia artificial que estábamos hablando hace un ratito. Ahora bien, para cobranzas, ¿cuál es nuestra solución? Incorporamos una dimensión adicional que habitualmente no está incorporada, en realidad N dimensiones que las vamos a ver. En general, la gestión de cobranzas se hace por días de atraso y monto. Llamo primero a los de mayor monto y voy rápido, pero genera muchas ineficiencias. Le incorporamos el score y otras variables que ayudan a tener granularidad y fundamentalmente a optimizar la cobranza. Cuando digo optimizar la cobranza, estoy hablando de gastar menos y recuperar más. ¿Cómo funciona? Bueno, las fuentes de información pueden ser ejecuciones de un archivo batch o en tiempo real. Se recibe dentro del motor de estrategias. El motor de estrategias arma las estrategias. ¿Cómo arma esas estrategias? Segmentando por riesgo, por monto, por atraso, si tiene refinanciaciones vigentes, productos, si el cliente es nuevo o no, etc. Cada uno de estos parámetros y otros parámetros adicionales van a determinar esa optimización en la segmentación y va a generar estrategias. Ahora bien, el motor de decisión simplemente lo que hace es calcula esas estrategias y las envía a Loan Collection. ¿Qué es lo que hace Loan Collection? Es la implementación y la ejecución. Es un sistema de administración de cobranzas, pero administra las cobranzas con un módulo de implementación de estrategias. Entonces, ellos van a ser quienes implementen la estrategia. Esta, por supuesto, es a modo ilustrativa. Va a implementar una estrategia en la que si el motor de estrategias determina que es un cliente de riesgo bajo o de alta probabilidad de incumplimiento, no lo voy a molestar porque va a pagar solo y además no voy a gastar recursos en hacer la gestión. Con lo cual optimizo en función de un análisis que se hace y toda esta implementación de estrategia es la que ya está disponible para que se utilice en Loan. Me pasó hace muy poco que un cliente me dice, ya está todo funcionando, lo único que me falta es el archivo. Bueno, perfecto. Se envió el archivo y automáticamente implementó en muy poco tiempo esta estrategia. Vamos a un caso de éxito muy breve para no robarles demasiado tiempo. Se implementó una estrategia, en el caso de cobranzas, en el que hubo una reducción en la mora. ¿Por qué? Porque se detecta claramente quiénes son los que tienen menor probabilidad de incumplimiento, se le intensifica la gestión, se le intensifica el speech y se le ofrecen herramientas para que pueda cancelar sus obligaciones de reestructuración de deuda, etcétera, todas las herramientas. Con lo cual, se pasó de un 13% de mora a un 10,2%, y en relación a las gestiones por cuenta, esto permite generar un ahorro porque detectamos de manera significativa qué clientes van a pagar solo y al pagar solos no se los molesta, no se los interrumpe, etcétera. Pasó de 3,36 gestiones, esto es telefónicas, a 2,31 gestiones. En resumen, luego va a estar disponible la información, una reducción del 22% en la mora, en el ciclo de 1 a 30 días de mora, y un ahorro por gestiones no realizadas telefónicas del 31%. Ahora bien, ¿cómo es la solución completa? Existe información que captura todo el flujo, ¿sí? El onboarding, el core, el sistema de atención al cliente y Loan Collection. Esa información es intercambiada de manera nativa, ya están disponibles las interfaces y la información que viaja adentro para implementar y desarrollar dentro de la solución scores adaptativos de inteligencia artificial y el motor de decisión de reglas. Con lo cual todo este circuito es modular, uno puede tener
parte de la suite o completa, y el flujo de decisión en la solución completa ya está programado e implementado. Hablamos de riesgo, hablamos de originación, mantenimiento y cobranzas, pero también podemos hablar de la solución de marketing. Es otro tema, otra presentación, simplemente presentar. Lo mismo pasa en relación a la implementación, desarrollo de scores adaptativos de inteligencia artificial y motor de estrategia en marketing, con lo cual ahí yo puedo unificar los ciclos de vida de riesgo y de marketing y ofrecer ofertas ante un probable abandono, etc. Se arma la estrategia y se consultan todos los clientes y todas las áreas pueden hacer uso de esta solución. Vamos a hacer simplemente un checklist para no tomar demasiado tiempo, que estoy justo sobre la hora. Cualquier consulta adicional la pueden poner acá en el chat o luego hacemos algo personalizado. Simplemente es para hacer un checklist de cuáles son las funcionalidades que debe tener o los requisitos mínimos que debe tener un motor de estrategia o un motor de decisión. En este caso, con Loan no requiere esfuerzos de integración, ya está integrado. Recuerden que Loan, ¿cuál es la ventaja de implementar todo el ciclo de vida en un sistema? Bueno, la ventaja es lo que le comentaba, que el flujo de información desde la originación y la captura del onboarding de Loan, el cálculo de la circulación de cuota que obtiene las tasas y el pricing, que el motor lo instruye, pero ellos lo obtienen de los planes, el core, el sistema de atención al cliente y las cobranzas, es la misma información, fluye por todos lados, no hay web service, es único, con lo cual a la hora después de medir el riesgo operacional disminuye porque la información está dentro del mismo ecosistema, por llamarlo de una manera. Tiene que tener la bondad de importador de archivos, administra reglas duras de decisión, implementa Scorecard y desarrolla Scorecard en la implementación, administra estrategias campeonas y retadoras, administra versionado, documenta, ¿sí? Documenta automáticamente, no es necesario para el regulador o internamente, documenta todas las reglas y estrategias, tiene el módulo incorporado de auditoría, se sabe quién tocó una estrategia, quién cambió una regla, quién ejecutó un proceso batch, etcétera, ejecución a ejecución. Se pueden correr lotes batch, es decir, un archivo de N registros, se puede correr online y de manera manual con una interfaz gráfica en la que yo ejecuto un caso y lo veo, sobre todo para homologar, ¿sí? para ver cómo está funcionando determinada regla. Implementar en diferentes ambientes con pasajes a producción con perfiles. Yo supongamos que estoy a cargo de la gerencia de crédito y quiero que un director autorice un cambio de política, automáticamente subo la política, la obtiene según el perfil el director ve cuáles son los cambios y ejecuta el pasaje a producción según la autoridad crediticia que tenga el motor como tal y cada una de las personas en la entidad. Implementación de servicios externos, cualquiera sea en cualquier formato. Repositorio de información. Esto es solo un bullet, pero la información es central, ¿sí? La mejor manera de administrar el riesgo de crédito es tener información confiable. Tiene estrategias de derivación a revisión manual, asignación de montos, por supuesto, pricing y curvas de tasa. Lo que hacemos acá es, nosotros hacemos la analítica y lo administra el sistema Loan. Implementación de políticas diferenciadas por productos, canales o cualquier segmentación que se quiera implementar. Bueno, les pido disculpas, fui un poco rápido, pero no me quería extender más con el tiempo. Cualquier consulta la pueden registrar, nos pueden mandar un mail con sus consultas, estamos a disposición. Les agradecemos mucho. Buenísimo, Diego. Bueno, muchísimas gracias a todos. Un poco cerramos, estamos pasados de tiempo, pero nada, una pequeña reflexión sobre lo que estuvimos haciendo es tratar de armar una comunidad, de que estas charlas o datos les sean útiles, que podamos colaborar entre todos, apalancarnos, porque la situación es compleja y hay que correr aparte
la situación económica trae los cambios tecnológicos, que son muy importantes, como decía Jorge. Así que bueno, disponibles los perfiles de LinkedIn para Jorge y Diego. También todas las preguntas que llegaron las vamos a contestar, las van a contestar ellos personalmente. Llegaron un montón, así que eso después les va a llegar por mail analizado. También hubo una encuesta permanente, eso también, todos los resultados. Y los resultados de cuando se inscribieron, si pudieron completar los datos, también va a haber un análisis sobre eso. Y bueno, de mi experiencia personal con ambos, son muy buenos profesionales, siempre dan servicios y sobre todo atienden consultas personales de forma muy, muy gaucha. Así que les recomiendo que puedan hablar, aunque sea sin compromiso, y cualquier cosa también yo estoy a disposición. Así que bueno, muchísimas gracias a todos y que tengan muy buena tarde. Muchas Adiós. gracias. Muchas gracias. Hasta luego.